¿Quién compuso el credo? Ustedes no tienen las copias. A mí se me quedaron. Las felicito. Va muy bien. Que yo salí de mi casa como en 7 minutos porque iba a llegar tarde. Bueno, pero llévenselas para el liceo. Ajá, ¿quién compuso el credo? Los apóstoles. ¿Para qué? Para informarnos en la fe. Ya les dije que en el credo están todas las cosas en las que nosotros, valga la redundancia, creemos. Por eso se llama credo, porque todo lo que dice en el credo es la parte más importante que conforman nuestra fe. Entonces, el credo se hizo para informarnos en la fe y formarnos. ¿Para qué lo rezamos? Para confesarla. ¿Confesarla cómo? O sea, decir, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo. O sea, confesar algo es decirlo, ¿ok? Entonces, el credo lo decimos todas las cosas que creemos. Y confirmarnos, es decir, que no tenga duda. Confirmar algo, estar seguro. Cuando uno tiene que confirmar, por ejemplo, yo les digo, profe, me pregunta alguien, hoy hay clase, y yo les escribo por el grupo, hoy nos vemos a las 6, estoy confirmando que hoy vamos a tener clase. Entonces, confirmar algo es como que asegurar que eso sí es así. Entonces, el credo nos sirve para decir lo que creemos y para confirmar lo que eso es así, que eso es verdad, lo que nosotros creemos. ¿Para qué lo rezamos? No, eso. No, que ya va. ¿Para qué lo rezamos? Sí, es que esto a veces me brinca. Son ciertas las cosas de fe que nos enseña, tan ciertas como que son verdades reveladas por Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. O sea, Dios no puede ni engañarse Él, ni engañarnos a nosotros, ¿ok? Vengan para acá, siéntense aquí al lado de... Vengan ustedes también. Vení, papá, que estáis muy lejos. Sentate aquí, que aquí hay un puestecito. Aquí adelante. Aquí y aquí, donde quieran. ¿Cómo sabemos que han sido reveladas por Dios? Por nuestra Santa Madre la Iglesia, que está regida y gobernada por el Espíritu Santo. La Iglesia, ¿verdad? Liderada por el Papa, luego los cardenales y obispos son los que nos guían por el camino que debemos seguir. Y ellos, a lo largo de todos los siglos, son los que han dejado por escrito todo lo que nosotros debemos creer, todas las verdades de la Iglesia, todo lo que la Iglesia quiere enseñarnos, todo eso se ha dejado por escrito en muchos documentos que se han hecho desde que Cristo, imagínense, desde la Biblia misma. Entonces, todas esas cosas que nosotros debemos creer, ¿por qué las debemos creer? Porque la Iglesia así lo ha establecido. ¿Pero cuál Iglesia? Bueno, desde todos los papas que ha habido, desde San Pedro hasta el Papa Francisco, junto con los cardenales y obispos, son los que han hecho por escrito todas las cosas que nosotros debemos creer. Por eso debemos creerlas, porque han sido hechas por la Iglesia. Pero por la Iglesia, ¿por quién? Como les dije, por todos los papas, cardenales y obispos a lo largo de toda la historia. Y tan necesario es creerlas, tanto que sin fe en ellas nadie puede ser justo ni salvarse. Es decir, si no creemos las cosas que la Madre Iglesia nos enseña, no nos podemos salvar, ¿ok? Acuérdense que cuando hablamos de salvarse, ¿es de qué? ¿A qué se refiere salvarnos?
Cuando uno dice no podemos salvar, ajá, pero exactamente ¿de qué manera nos salvamos? Porque todos nos morimos, ¿verdad? Entonces ¿nos salvamos de qué? Tampoco. Como del infierno, porque ¿cómo que se dice? Antes de, o sea, antes de ir al infierno, Purgatorio. el purgatorio y al infierno. Ok, tan cerca. Entonces dice, ya va que esto se me pierde, Dios mío. ¿Cuál era? ¿Cuál era? La 35. Ajá, sin ellas nadie puede ser justo ni salvarse. Entonces, ¿qué es salvarse? Es ir al infierno. Salvarse es ir al infierno. Al cielo. Nos salvamos de ir al infierno y salvarnos es ir al cielo. Entonces, creyendo en las cosas que nos enseña la Madre Iglesia, nos salvamos. ¿Qué quiere decir? Que nos salvamos, que cuando muramos nuestra alma va al cielo. Eso es salvarse, que cuando nos morimos vamos al cielo. ¿Ok? Ajá, la 36. ¿Nos podemos salvar con solo la fe? No. Es necesaria la caridad y las buenas obras, ¿ok? Entonces, no solamente necesitamos tener fe en Cristo para salvarnos, es decir, para ir al cielo, sino que también tenemos que practicar las obras de misericordia, por ejemplo, que las tienen en las primeras hojas, que son las que se tienen que aprender de memoria. Obras de misericordia: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, acoger al peregrino, o sea, alguna persona que no tenga casa, darle cobijo, ¿verdad? Son obras, hay corporales y hay obras espirituales. Entonces las corporales, vestir al que no tiene ropa, o sea, dar ropa a la persona necesitada, todo eso son obras de misericordia corporales. Y las obras espirituales, por ejemplo, algunas, enseñar al que está errado o al que no conoce su fe, corregir al que se equivoca. Entonces, hacer esas obras buenas también nos garantiza que nosotros vayamos al cielo, porque en el Evangelio se nos dice que nada hacemos con decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si no amamos a nuestros hermanos, a los que sí vemos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me encuentro a Pedro por ahí en la calle con un problema y yo lo puedo ayudar, yo tengo el deber, la obligación de ayudarlo. Si yo no lo ayudo, estoy cometiendo un pecado, porque estoy dejando de ayudar a una persona que tiene una necesidad. Y los necesitados no son solamente los mendigos que andan por la calle sin tener nada, ya se los he explicado otras veces. También en nuestra propia familia, nuestros propios hermanos, nuestros compañeros de clase. Muchas veces esas personas también necesitan algo de nosotros, aunque sea un borrador. Ya eso es ayudar a alguien. Le estoy prestando un borrador porque no lo tiene. Entonces no tenemos que irnos siempre al extremo de pensar en un mendigo que anda por la calle. No, ese mendigo puede necesitar ayuda, sí, pero también el compañero de clase, un hermano, un primo, un amigo, o sea, todos nosotros en algún momento necesitamos de alguien. Y verdad que cuando uno necesita de alguien, a uno le gusta que lo ayuden. Entonces, así como nos gusta que nos ayuden, también nosotros tenemos que ayudar. Entonces, esas buenas obras son las que nos van a ayudar a ir al cielo, o sea, a ser salvos. ¿De acuerdo? Si alguien tiene alguna duda o una pregunta, por favor, recuerde. Y no los tiran en la cabeza.
Bueno, eso también pasa, pero ¿por qué esa persona que te rompe el borrador o que los tira no está cumpliendo con esas normas cristianas? Si todos cumpliéramos con esas pequeñas normas que son tan básicas, o sea, miren, no hicieran falta, no hubiera guerra, no hubiera tanto problema, porque si cada quien se encarga de cumplir con su deber, nos ahorraríamos tantos problemas. Entonces, fíjense, son circunstancias que, es verdad, hay gente mala y abusa de los demás. Piden favores, pero a la vez se aprovechan. Entonces, en este mundo que nos está tocando vivir, a veces es difícil cumplir con estas normas, pero ¿qué tenemos que hacer? Nosotros no podemos decir, ay no, yo no se lo voy a prestar porque me lo rompe. No, igualito tenemos que prestarlo, así no lo rompa, porque nuestra conciencia no puede quedar que yo dejé de ayudar a alguien. Aunque no lo rompan, igualito lo tenemos que hacer. ¿Y saben qué? Esa buena acción Dios nos la va a premiar más todavía. Si nos rompen el caso del borrador, que es algo tan sencillo, si nos rompen el borrador, el Señor no se va a quedar con eso. De alguna manera, Él se va a encargar de pagarnos ese daño que nos hicieron. Entonces, no tengan miedo nunca de hacer un favor a alguien, de ayudar a alguien, aunque esa persona pueda aprovecharse de nosotros, porque Dios está viendo nuestro buen corazón, está viendo la intención con la que nosotros estamos ayudando, y Dios no se queda con nada, siempre nos devuelve. Si nosotros damos 1, el Señor nos devuelve 5, 10, ténganlo por seguro, no los multiplica. Entonces nunca digan, no, yo no voy a prestar esto porque me lo rompen, porque me lo roban. No, hagan lo que probablemente y no pase nada y se lo devuelvan y no lo rompan. O si lo rompen, déjenselo a Dios. ¿Ok? ¿Cuál número viene? La 37. Ajá. El credo y los artículos son una misma cosa. Sí, son una misma cosa. Ok. Y las 5 que añade el credo sustancialmente están contenidas en los artículos. Bueno, eso lo vamos a profundizar después, más adelante, donde los explica. Y se me volvió a salir. Ay, Dios. Ya va, disculpen, pero no sé, le di algo y se me salió el documento. ¿Alguien me puede prestar? Porque si no me voy a tardar mucho buscándolo aquí otra vez. Disculpen. Ajá, ¿íbamos por dónde? Ok. ¿Qué son los artículos de la fe? Los principales misterios de ella. 40. El primer artículo es creer en Dios. Ustedes, niños, ¿están prestando atención? ¿Qué o quién es Dios? Digan, lean. Un ser infinitamente bueno, sabio, poderoso, principio y fin de todas las cosas. Eso está muy claro, creo yo, no me voy a detener ahí. La 41. Dios ¿es una persona sola? No, sino 3 en todo iguales. ¿Quiénes son? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Voy a ir leyendo. Si alguien tiene alguna duda, me para y yo le explico. Si no, yo sigo. ¿Oyeron? Ajá. ¿El Padre es Dios? Sí, es Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí, es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, es Dios. ¿Son pues 3 dioses? No, sino uno en esencia y trino en persona. Esto es un misterio. Ya no estoy leyendo. Por eso se llama el misterio de la Santísima Trinidad. Es un misterio. O sea, no podemos conocerlo. A la Santísima Trinidad, o sea, cómo habitan, cómo es eso de que son 3,
pero a la vez es uno. A nosotros no nos toca descubrir ese misterio. A nosotros lo único que nos toca es creer que eso es así y tener fe en eso, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Y a lo largo de la historia se ha demostrado mucho que eso es así, o sea, que tenemos un Padre que es creador, un Hijo y tenemos un Espíritu que es santificador, ¿ok? Entonces no nos corresponde intentar descifrar cómo funciona ese misterio, sino creerlo. Bien, la 48. 47. ¿Tiene Dios figura corporal como nosotros? No en cuanto a Dios, porque es espíritu puro. Entonces Dios es espíritu, ¿ok? ¿Cómo es Dios todopoderoso? Porque con solo su poder hace cuanto quiere. Fíjense, Jesús, Hijo, ¿verdad? Jesús, la segunda persona de esa Santísima Trinidad, el Hijo, cuando vivió entre nosotros, presten atención por favor, cuando Jesús vivió en esta tierra, hizo con su cuerpo muchas cosas que nosotros no podemos hacer. ¿Quién me da algún ejemplo de algo que Jesús hizo que nosotros no podemos hacer? Sí, pero con su propio cuerpo. Jesús resucitó. Nosotros podemos resucitarnos a nosotros mismos. Jesús lo hizo. Hizo otra cosa también, más sencilla, pero también muy difícil. Otra cosa. Caminó. ¿Dónde? Jesús caminó sobre las aguas, nos dice el Evangelio. ¿Alguno de ustedes ha caminado sobre las aguas? No, yo sí. Bueno, la próxima vez te grabáis. Jesús también hizo otra cosa, se transfiguró. Dice el Evangelio que subió al monte con Santiago y Juan y se transfiguró. O sea, su cuerpo se llenó de luz, se llenó de una luz muy brillante y quedó como casi irreconocible. ¿Nosotros podemos llenar nuestro cuerpo de luz? No. Entonces, fíjense, ¿no? Sí, ajá. Entonces Jesús puede hacer con su cuerpo lo que Él quería, lo que Él quisiera, y así como con su cuerpo, con el cuerpo de otro. ¿Qué hizo Jesús con el cuerpo de otra persona? Sanó. ¿Resucitó a quién? Resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda, resucitó, sanó ciegos, curó leprosos, paralíticos, cojos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya va, déjenme aterrizar aquí. Les estoy explicando eso porque la pregunta dice, ¿cómo es Dios todopoderoso? Porque con su poder hace cuanto quiere. Entonces, si Jesús, estando en la tierra, podía hacer todo lo que quisiera con su cuerpo, con los demás, Dios, que es el Padre, que fue el creador de todo, hizo la tierra, los animales, a nosotros, o sea, puede hacer todo lo que quiera. Y otra cosa, que Dios no vive en el tiempo, es decir, Dios vive en algo que se llama la eternidad. En la eternidad no hay reloj, no hay días, no hay noche, no hay nada. O sea, imagínense esto. Todos los días de la bolita del mundo, o sea, desde que existe la Tierra hasta hoy, y hasta hoy no, hasta cuando la Tierra se termine, para Dios es como si fuera un solo día. O sea, este día que nosotros estamos viviendo hoy, Dios lo vive todo el tiempo, porque para Dios toda mi vida es siempre presente. ¿Cómo les explico?
O sea, todo el tiempo que ha existido en el mundo, todo ese tiempo, Dios lo vive siempre en presente. A ver, es como si nosotros viviéramos toda nuestra vida y siempre fueran las 12. O sea, yo vivo toda mi vida, pero siempre son las 12. No sé, es que no sé ni cómo explicarle. Pero un día, no pasa el tiempo. No pasa el tiempo, o sea, Dios vive. O sea, imagínense toda mi vida, todos los días que yo he vivido en mi vida, para Dios, todo eso ha sido solamente un día. Y así, o sea, un día y otro y otro y otro, para Dios siempre es el mismo día. ¿Me entienden? Yo sí. El tiempo del mundo es No, nadie entendió, pero final. O sea, todo el tiempo del mundo para Dios siempre es el mismo día en el que se repite toda la historia de todo el mundo, de toda la humanidad, de todos los siglos. O sea, toda la historia de todos los siglos, Dios la vive siempre. O sea, cada día vive Dios la historia de todos los siglos. Cada día. Por eso para Dios todo siempre es presente. O sea, lo que pasó hace 1000 años, para Dios hoy es presente. Y para lo que yo voy a vivir mañana, ya Dios lo sabe hoy, porque ya Dios hoy está viviendo lo que yo voy a vivir mañana. Y Dios está viviendo lo que yo voy a vivir dentro de 5 años. Ya Dios lo está viviendo hoy, porque Dios vive todos los días, toda la historia. Entonces Dios sabe todo lo que nos va a pasar a nosotros. Dale. Ajá, entonces eso es alguna de las características de Dios. O sea, sí, al futuro y al pasado, porque vive todo al mismo tiempo y al presente. ¿Cómo es Dios creador? Porque todo lo hizo de la nada. Antes no existía nada, y Dios hizo todo de la nada. ¿Ok? La 50. ¿Cómo es Dios salvador? Porque nos da la gracia y perdona los pecados. Ya de la gracia les he hablado bastante, ¿verdad? Ya sabemos lo que es la gracia, sabemos cómo fue que perdimos la gracia. A ver, ¿quién me dice cómo perdimos la gracia? Cuando Adán y Eva pecaron, perdimos la gracia, ¿ok? Entonces, Dios es salvador por medio de Jesús, su Hijo, ¿verdad? Jesús, Hijo. Jesús nos dio miren, que yo no estoy regañando porque yo no soy policía, ¿ok? Ustedes pueden hacer lo que quieran. En el examen yo voy a ver quién sabe y quién no sabe. Yo le voy a decir al padre, este sí la puede hacer y este no porque no sabe nada. Yo no estoy aquí de policía regañando, ¿ok? Entonces, nos salva porque nos da la gracia y perdona los pecados. Es lo que vino a hacer Jesús, por eso es nuestro Salvador, porque murió en el lugar de ese Cordero para perdonar nuestros pecados y abrirnos las puertas del cielo. 51. ¿Qué le mueve a darnos la gracia? La gran bondad suya y los merecimientos de Cristo. O sea, Dios Padre nos restituye la gracia por ¿qué son los merecimientos de Cristo? O sea, los méritos de Cristo. ¿Cuáles son los méritos de Cristo? Haber muerto en la cruz. Fueron los méritos que ganó Cristo para que el Padre nos perdonara. Entonces el Padre nos perdona por ese sacrificio que hizo Cristo y gana esos méritos, o sea, gana el favor. Es como decir que ganó esos puntos, pues, frente a Dios Padre. 52. ¿Qué es la gracia? Un ser divino que nos hace hijos de Dios y herederos de su gloria. Entonces, la gracia, aquí hay un concepto, un ser divino que nos hace hijos de Dios y herederos de su gloria. ¿Para qué queremos ser hijos de Dios? Para poder heredar. Generalmente los que heredan, ¿ustedes saben qué es una herencia?
Todos saben qué es una herencia, ustedes, chicas. Cuando el papá de uno muere, ¿verdad? Deja una herencia. Aquí casi nadie deja herencia porque todos somos pobres. Todos somos pobres, pero cuando muere un papá rico, deja una herencia a sus hijos, ¿verdad? Entonces, nosotros como somos hijos de Dios, también heredamos. ¿Somos herederos de qué? No necesariamente de bienes materiales, sino lo que dice aquí, de su gloria. ¿Y dónde vamos a reclamar esa gloria? A ver, Jesús, yo vengo aquí a reclamar mi herencia, la gloria. ¿Dónde vamos a reclamar eso? Cuando nos muramos, esa gloria va a ser el cielo, ¿ok? La gloria eterna. Esa es nuestra herencia, el poder entrar al cielo. ¿Queda claro? 53. ¿Qué bienes adquirimos por esta gracia? El poder desear hacer obras meritorias y satisfactorias ante Dios. Ok. La gracia nos hace querer hacer obras meritorias. ¿Qué son obras meritorias? O sea, es cuando uno, imagínense que los muchachos están enamorados de una chama, ¿verdad? Y quieren ganar méritos. Quieren ganar méritos, es decir, que quieren que la muchacha se fije en él y esté contenta. ¿Qué hacen los muchachos para ganar esos méritos? Alan, ¿qué hacéis vos? Nada. Ya ahora no hay caballeros ni hay galantes, no hay... Ajá. ¿Qué podemos hacer? Regalar chocolates, flores, hacer algo que a la otra persona le agrada, ¿verdad? Entonces, de esa manera, nosotros ¿cómo podemos ganar? ¿Cómo podemos ganar méritos ante Dios? Haciendo esas buenas obras por los demás, lo que estábamos hablando anteriormente. De esa manera ganamos méritos. Es como que nosotros tuviéramos una alcancía y en esa alcancía echamos monedas, ¿verdad? Y esas monedas es como comprar la entrada del cielo. Entonces cada buena obra o cada obra meritoria que yo hago es una monedita que estoy echando en la alcancía para reunir ese dinero para poder comprar la entrada al cielo. Entonces esas son las obras meritorias, ganar puntos para entrar al cielo. Y las obras satisfactorias es que cuando yo hago esas buenas obras, Dios queda satisfecho con eso que yo hice, ¿ok? Eso es lo que quiere decir. Vamos por la 54, ¿sí? ¿Por qué medios adquirimos y robustecemos la gracia en nosotros? Con la oración, los sacramentos y las virtudes, ¿ok? Oración, por ejemplo, rosario, los sacramentos, esto que ustedes están haciendo, prepararse para recibir la comunión, luego la confirmación. Ya todos aquí deben estar bautizados. ¿Alguien no está bautizado? ¿No estáis bautizada? Ay, bueno, nosotros tenemos que hablar. Entonces, ¿cómo podemos entonces robustecer esa gracia con la práctica de los sacramentos? Es lo que les he explicado otras veces. Cuando ya ustedes hagan la comunión, ¿verdad? El día que ustedes se confiesen, van a quedar totalmente libres, limpios, van a quedar totalmente en gracia. Pero a medida que pasan los días, vamos a ir pecando, vamos a ir perdiendo la gracia. ¿Cómo podemos restituir la gracia? Tenemos que volvernos a confesar. Y a medida que nos vamos confesando, que vamos haciendo oración, que vamos viniendo a misa, que vamos comulgando, o sea, comiendo el cuerpo de Cristo, a medida que nosotros practiquemos esos sacramentos, en esa medida la gracia se va a ir poniendo fuerte, porque la gracia se va debilitando por el pecado. Pero si nosotros perseveramos en la oración, en los sacramentos
Y en las virtudes, nuestra gracia es como que cuando uno hace ejercicio, el músculo se pone fuerte, ¿verdad? Bueno, el ejercicio para poner fuerte la gracia es la oración, los sacramentos y las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Es practicar obras buenas, es decir, tratar de ser rectos y correctos en nuestra vida, hacer lo que tenemos que hacer y hacerlo bien, levantarnos a la hora correcta, los que estudian, estudiar, no dejar que nos raspen los exámenes, ayudar en la casa, no ser groseros, no ver y escuchar cosas que no nos convienen, estar metidos en las redes sociales viendo videos de mujeres y hombres meneando el que les conté, medio desnudos o lo que sea, que ese tipo de cosas no nos ayudan a vivir en la virtud, porque una de las virtudes se llama castidad. Una de las virtudes más importantes se llama castidad. Y la castidad es no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. También la castidad es no ver cosas que yo sé que no debo ver, ¿verdad? Cosas que impliquen desnudos y ese tipo de cosas que ya ustedes saben. No escuchar esos reggaetones horrorosos que hablan de mil y unas cosas y ninguna es bonita. O sea, la castidad también no es solamente no practicar con nuestro cuerpo, es decir, tener relaciones, sino también cuidar lo que vemos, lo que oímos y lo que hablamos. No decir esas vulgaridades por la calle, no tan mamá, no sé qué, y ese tipo de palabras atentan contra la castidad. Ese tipo de vocabularios atentan contra la castidad. Entonces debemos tratar de conservar esa virtud de la castidad, que es de las que el Señor más aprecia y al que el Señor más le importa, porque a raíz de esa virtud vienen otras. Y cuando nosotros desvirtuamos nuestra castidad, vienen otros muchos vicios detrás de eso. Entonces la castidad es una de las más importantes. Y en revelaciones privadas el Señor Jesús ha dicho que uno de los pecados que a Él más le duelen son los pecados contra la carne. Los pecados contra la carne son esos pecados sexuales. Para que si tú no agarras esa lámpara de esos padres. Ya, ¿cuánto falta? Ya prácticamente estoy terminando. Ok. 55. ¿Cómo es Dios glorificador? Porque da gracia a quien persevera en obtenerla. Ven, Dios nos da las gracias a los que perseveramos en todas las cosas que les he explicado. ¿Quiénes van al purgatorio? Los que habiendo muerto en gracia han de ser purificados de las reliquias de sus pecados confesados. Ya también se los expliqué, ¿verdad? Son las personas que mueren en gracia, pero que tienen que todavía purificar su alma, porque tienen consecuencias de esos pecados cometidos. Entonces ya los que van al purgatorio, ya de ahí no van a ir al infierno. O sea, ya están salvados, pero tienen que estar un tiempo ahí hasta que su alma esté totalmente purificada. Esté totalmente en gracia, así es. A ver, los artículos de la Santa Humanidad. ¿Cuál de las tres divinas personas se hizo hombre? El Hijo de Dios eterno, es decir, Jesús. Aquí nos va a hablar de Jesús. ¿Quién es la Santa Humanidad? De la que dice aquí, artículos de la Santa Humanidad. Jesús. Jesús es la Santa Humanidad. ¿Cómo fue de nuevo concebido siendo eterno, tomando cuerpo y alma racional?
no por obra de varón, sino milagrosamente por el Espíritu Santo. A ver, escuchen por favor, presten atención. En el Evangelio de San Juan nos dice, comienza así: al principio existía el verbo. Dice, al principio existía el verbo era Dios, ¿ok? Y el verbo era Dios. Entonces, Jesús, antes de nacer de María, ¿verdad?, habitaba en el Padre, pero como lo llama Juan, era el verbo, es decir, era la palabra. En el Génesis se nos narra que Dios creó al mundo y Dios decía: hágase el cielo y la tierra, hágase el agua, háganse los animales. Es decir, Dios Padre creó la tierra, el mundo, creó todo a través de la palabra. O sea, Él pronunciaba palabras y las cosas se creaban. Bueno, yo sé que es algo... ¿Ah? ¿Cómo? El primer animal. No, eso no se sabe. Es más, el primer animal fue acuático. Los primeros animales se crearon y se desarrollaron en el agua. Luego salieron y de ahí fueron evolucionando hasta crear los mamíferos, etc. A ver, esto es un poco difícil, pero quiero que traten de entender. Dios hizo todo con la palabra, ¿ok? Y se dice que esa palabra es Jesús. Entonces Dios, Padre, hizo la creación a través de Jesús, pero Jesús todavía no era persona porque no había nacido, vivía en la eternidad con el Padre, pero como les digo, no era todavía una persona, era como el aliento de Dios Padre. Cuando uno habla, uno exhala un aliento. Si ustedes hablan y se ponen la mano aquí, ustedes van a sentir ese soplo. Bueno, Jesús era como ese soplo que uno expulsa al hablar. Por eso entonces Dios era el verbo, Jesús era el verbo. Cuando Jesús se encarna en María, ahí es cuando se hace hijo. ¿Ven? Al principio no puede ser hijo porque no ha nacido. Existía en Dios, dice, el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. O sea, era el aliento de Dios Padre. Cuando se encarna en María, ahí es cuando se convierte en el Hijo. Entonces, antes de nacer Jesús vivía en la eternidad y es como si dijéramos Padre, Verbo y Espíritu Santo. O sea, todavía no era Hijo. Padre, Verbo y Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, de eso es que se nos está hablando ahí. ¿Sí lo entienden más o menos? Entonces, por eso dice, ¿cómo fue de nuevo concebido? Es decir, concebido quiere decir estar en el vientre de María, de la Virgen. Cuando una mujer concibe, quiere decir que la mujer sale embarazada. Entonces, ¿cómo Jesús fue concebido? Siendo eterno, o sea, si Él era eterno, como les digo, existía desde el principio, por lo que ya les he dicho, porque al principio existía, pero era el verbo, era el aliento del Padre. Entonces, por eso se puede encarnar a través del Espíritu Santo y ahí es cuando se hace persona y se hace hijo de Dios. ¿Entendéis, Pedro? Ok. 59. Narra el divino misterio de la encarnación. Vamos a tratar de leer todos despacio. Vino el arcángel San Gabriel a anunciar a Nuestra Señora, la Virgen María, que el Verbo Divino tomaría carne en sus entrañas, sin detrimento de su virginal pureza. Y luego el Espíritu Santo formó de la sangre purísima de la Virgen un cuerpo de niño perfectísimo y creando un alma nobilísima la infundió en aquel cuerpo
y en el mismo instante el Hijo de Dios se unió a aquel cuerpo y alma racional, quedando sin dejar de ser Dios, hecho hombre verdadero. Ok, aquí les voy a explicar otra cosa. Hace rato les dije que Jesús con su cuerpo podía hacer lo que quisiera, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo, que también es Dios, por medio de una luz, entra dentro del vientre de María y fecunda ese óvulo o ese vientre de María. Es como que Jesús fuera una semillita, ¿verdad? Porque Jesús puede hacer con su cuerpo lo que quiera, tiene que tenerlo presente. Jesús podía ser una semillita que el Espíritu Santo mete dentro de María. Y así, y ahí se fue desarrollando Jesús y fue una persona normal como cualquier otra, porque Dios es dueño de la naturaleza, Dios lo hizo todo y puede hacer eso posible. ¿Cómo nació Jesús? La Virgen no dio a luz como dan a luz las mujeres, mucho menos por cesárea. ¿Qué hizo Jesús para dar a luz? Igual como resucitó. Cuando Jesús resucitó, su cuerpo se transfiguró. ¿Se acuerdan que les dije que en la transfiguración el cuerpo de Jesús se volvió luz? Cuando Jesús resucita, su cuerpo se volvió luz y pudo salirse de esas vendas que le habían puesto, ¿verdad? Jesús lo envolvieron en puras vendas. Cuando Jesús va a resucitar, se convierte en luz, su cuerpo desaparece y se convierte en luz, sale de esas vendas y vuelve a tomar su forma. De esa manera Jesús nació. Estando dentro del vientre de María, su cuerpo es como que desaparece, se convierte en una luz y sale del vientre de María, sin necesidad de romper su virginidad. Por eso la Virgen María se llama Virgen, porque nunca dejó de ser virgen, porque Jesús no nació por donde nacemos nosotros, ¿verdad? Por la vagina, y la vagina se rompe y ya la mujer deja de ser virgen. Por eso la Virgen sigue siendo virgen, porque Jesús no salió de la vagina de María, salió de manera milagrosa dentro de su vientre. Por eso la Virgen no tuvo dolores de parto, María no sufrió. Y así era como íbamos a nacer todos. No sé si exactamente con una luz, pero la mujer no iba a sufrir con el parto. Se los dije en una de esas clases, que fue una de las consecuencias del pecado original. A partir del pecado, entonces, una de las consecuencias es que la mujer iba a dar a luz con dolor. Pero como María no tuvo pecado original, porque fue preservada de ese pecado, por eso María tampoco va a dar a luz con dolor, porque ella no sufrió las consecuencias del pecado original. ¿Entienden eso? Seguro. Miren que todo esto puede ser pregunta de examen futuro. Dime. Ya les voy a contar. Bueno, me voy a extender más, pero es necesario. ¿Estás obstinado ya? A ver, la mamá de la Virgen, cuando tuvo relaciones con Joaquín, su esposo, en el momento en que ella va a quedar embarazada, ustedes saben que el embarazo se produce cuando se junta el espermatozoide del varón con el óvulo de la mujer, ¿verdad? Esas dos células se juntan y ahí empieza a crearse el ser humano. En el momento que ese óvulo y ese espermatozoide dentro de Santa Ana, que es la mamá de la Virgen, en el momento que esa unión se iba a dar, el Espíritu Santo hizo como una esfera de luz dentro de Santa Ana, o sea, dentro de su cuerpo. Se formó una luz, como una esfera de luz, para que ese óvulo y ese espermatozoide, cuando se unieran, estuvieran protegidos dentro de esa esfera de luz. ¿De qué iba a estar protegido? De Satanás, del demonio.
porque todas las demás fecundaciones se dan, digamos, sin esa protección. Es como que de esa manera, o sea, todos nosotros de alguna manera es como que pertenecemos también a Satanás por el pecado original. O sea, todos vamos arrastrando, ¿verdad?, ese pecado. Entonces, cuando nuestros padres se unieron para tenernos a nosotros, como ellos traían el pecado original, al momento de concebir ese óvulo y ese espermatozoide, ese pecado original está ahí presente. Entonces, ¿cómo Dios puede preservar a la Virgen de nacer sin el pecado original, cubriendo esa fecundación para que de alguna manera ese pecado no pueda penetrar por esa luz que lo protegía, que es el Espíritu Santo? O sea, el Espíritu Santo se puso como escudo. Véanlo de esa manera. Esa esfera de luz es el Espíritu Santo siendo escudo para que el pecado original no pudiera penetrar esa unión. Por eso María, entonces, cuando es concebida dentro del vientre de su madre, estaba sin pecado, porque estaba protegida por el Espíritu Santo. Por eso es que a María la conocemos como la Inmaculada Concepción. ¿Qué quiere decir Inmaculada Concepción? Que al momento de que la Virgen entró en el vientre de su mamá, Dios la protegió del pecado, o sea, protegió esa concepción de los pecados. Inmaculada quiere decir sin mancha. Mácula quiere decir mancha. Inmaculada es sin mancha. Entonces María no tuvo mancha. La mancha es el pecado original. Por eso María nace sin pecado. ¿Lo entendieron? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál era? Ya va, ahorita me decís que vamos a terminar. ¿Por dónde vamos? ¿Quién me dice qué número? ¿Cómo pudo nacer de madre virgen? Ya se los expliqué. Sobrenatural y milagrosamente como fue concebido. ¿De qué manera se realizó? Saliendo de las entrañas de la Virgen como el rayo de sol atraviesa el cristal, sin romperlo ni mancharlo. Lo que les acabo de explicar. Permaneció María virgen después del parto. Su madre permaneció virgen perpetuamente. ¿Cuántas naturalezas hay en Cristo? 2, divina y humana. Eso se los expliqué en las clases anteriores, ¿verdad? Que por eso él pudo pedir perdón a Dios por el pecado original, porque era hombre y era a la vez Dios. ¿Cuántas personas? Una, que es divina. O sea, Dios tiene 2 naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Pero ¿cuántas personas hay en Jesús? Una, ¿verdad? Una sola naturaleza que es divina. ¿Cuántos entendimientos tiene Jesús? 2 entendimientos. Tiene el entendimiento divino porque es Dios y tiene entendimiento humano, obviamente porque es humano. ¿Cuántas voluntades tiene Jesús? También 2, divina y humana. ¿Cuántas memorias? Una, humana, ya que en cuanto Dios lo tiene todo presente. Fíjense, ¿no? Como Jesús es Dios, también vive un eterno presente. Dios no tiene que tener memoria porque todo Él lo vive el mismo día, ¿ok? ¿Por qué se hizo hombre el Hijo de Dios? Recuerden lo que les dije ahorita, yo no los voy a regañar, pero después no se vayan a extrañar cuando les diga fulanito, no podéis hacer la comunión, ¿ok? ¿Por qué se hizo hombre el Hijo de Dios? Para morir por nosotros y darnos ejemplo de vida. Yo creo que ya eso lo he explicado 1500 veces, ¿verdad? ¿Por qué quiso morir? Para redimirnos del pecado y librarnos de la muerte eterna. Perfecto. ¿Cómo nos ganamos la muerte eterna? Pecando a Adán, nuestro primer padre, en quien todos pecamos. O sea, a través de Adán y Eva entró el pecado y por eso todos heredamos el pecado. Bueno, y por hoy lo dejamos hasta aquí.